Muy buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez Palacios, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas matriculado en el SEAD Santander Requilichao. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de dicha carrera. Me desempeño como coordinador en una empresa de productos cárnicos muy reconocida en el municipio y no estoy involucrado en ningún trabajo con las TIC. El primer punto que nos dicen es hacer una pequeña línea de tiempo donde podemos empezar con los años 50. Entonces dice que en la década de los 50 se inventan las cintas magnéticas, las cuales son empleadas para suplir la necesidad de información en las industrias. Pues en este ejemplo podríamos automatizar la información de las nóminas, por ejemplo, aumento del salario, los días que han trabajado y eso. Este método consiste en leer eh, una cinta para pasar de datos a otra y también se podía pasar la información en tarjetas perforadas. En los años 60 nos llevamos a la primera generación, donde en esta época pues se coincidió con, en esta época pues es la primera generación, entonces dice que en esta época se coincide por un lado la mayor parte de adquisición de ordenadores por compañías privadas, ya que pues, era un precio muy bajo. Y por otro lado estaba el uso de los discos, que pues fue un adelanto muy importante para esta época, donde se almacenaba pues mucha información. También en esta época se inició con el trabajo de las primeras bases de datos de red y de datos jerárquicos, donde están estructuradas como listas en árboles y grafos. Seguimos con lo de los años 60, donde ya el modelo ya racional, donde, no, perdón, en los años 70, de, aquí en el modelo racional se introduce por Edgar Cook, que se empleó el uso de tablas y relaciones entre ellas. Entonces, fue un ingeniero, Edgar Cook fue un ingeniero, director de la empresa IBM, donde a partir de los trabajos de este señor se desarrollan los primeros sistemas de gestión de bases de datos relacionados, en sus siglas DBMS relacionales, donde se destacan proyectos como el SystemR, un proyecto que mejoró mucho, mucho, mucho el rendimiento de los modelos relacionales. Seguimos con los años 80, entre esa es la tercera generación de los años 80, donde está la comercialización. En esta época se estandariza el lenguaje SQL como universal y surgen las bases de datos orientadas a objetos. Eh, Grandes compañías como Oracle fueron ¿cómo se dice? Las que incursionaron para implementar sus productos, convirtiéndose en este modo un estándar industrial en las bases de datos relacionales. Y en los de acá, los 90, la investigación de datos evolucionó hacia la base de datos orientada a objetos, las cuales puedan trabajar con relatividad y facilidad, donde se crearon pues grandes herramientas que utilizamos en la actualidad como Excel y Access. Eh, en el año 2000 ya llega la era de Internet, donde pues ya eso es hasta el presente. Aparece la www, World Wide Web, y afectó la base de datos, ya que por este medio se facilita la consulta de datos y actualmente Internet nos ofrece una gran capacidad de almacenamiento de información en la nube. El siguiente paso es unos conceptos seleccionados. Yo seleccioné los tres conceptos: backup, DBMS relacionales, cloud computing. Entonces, el backup también es conocido como copias de respaldos, que nos permiten evitar pérdidas de información que pueden llegar a ser vitales para el funcionamiento, ya sea de una empresa, institución o un contenido personal. Los DBMS relacionales son una sigla en inglés que significa Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales. Es un software que organiza y administra datos en tablas, llamadas relación, con filas y columnas, estableciendo conexiones lógicas entre ellas para una gestión, una consulta eficiente de información. Nos permiten vincular datos de diferentes tablas usando claves únicas, lo que asegura la integridad y la consistencia de información en aplicaciones. CBM el cloud computing o computadora en la nube
es la entrega de recursos informáticos como servidores, almacenamientos, bases de datos, redes y software a través de Internet de baja demanda que se pagan pues solo por el uso. En este caso pues tenemos como ejemplo las cuentas que tenemos en los celulares de iCloud y eso. Este modelo también nos permite acceder a servicios, aplicaciones sin necesidad de poseer y gestionar infraestructura física. El siguiente paso es las tendencias de la red, de las bases de datos. En este, en este caso yo me enfoqué en el Big Data, la inteligencia artificial y el multimodelo. El Big Data es un, el Big Data es un conjunto de datos muy grandes o complejos para ser procesados por medios convencionales. En el futuro se espera que el uso del Big Data siga creciendo, que la empresa continúe invirtiendo en herramientas y tecnologías para procesar grandes volúmenes de datos. Los sistemas de Big Data son cada vez más comunes en la empresa, ya que nos permite una mayor capacidad de análisis de datos y mejorar el conocimiento de los clientes y usuarios. La inteligencia artificial pues es una habilidad que han adquirido las máquinas que imitan más o menos la inteligencia humana y aprenden de la experiencia. En este caso, en la base de datos se utiliza para analizar grandes cantidades de información y encontrar patrones en tendencia. La inteligencia artificial en el análisis de datos va a seguir creciendo. Las empresas, organizaciones se van a ver en la necesidad de incluir en sus equipos de trabajo a profesionales que puedan utilizar herramientas de IA para tomar decisiones más informadas y basadas en los recursos de análisis. Por otro lado, tenemos el multimodelo. También están disponibles las bases de datos multimodelos, ya que se caracterizan por ser plataformas de procesamiento de datos que nos admiten múltiples modelos de datos y definen parámetros para saber cómo se organizan las bases de datos. Una de las ventajas que trae este multimodelo es que se pueden incorporar varios modelos en una sola base de datos, con la posibilidad de que los equipos cumplan con varios requisitos de aplicaciones sin necesidad de implementar diferentes sistemas en las bases de datos. Tenemos un ejemplo de utilización de la base de datos. En este caso yo escogí las clínicas, ya que pues se almacena y se gestiona información de los pacientes, tales como historias clínicas, resultados de exámenes y próxima cita. En este caso tenemos un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, donde tenemos la ubicación de la cama del paciente, ahí tenemos la fecha de ingreso del paciente, la historia, y en la historia pues está la fecha de entrada, fecha de alta, número de seguro. También está pues el nombre del médico, pues se almacena todo esto en una base de datos que es muy importante para las empresas, en este caso la clínica, manejar sus bases de datos. Como conclusiones, tenemos que las bases de datos son muy fundamentales para organizar y almacenar e incluso acceder a la información de forma estructurada, ofreciendo escalabilidad y permitiendo la integridad de datos mediante mecanismos de seguridad y control. El mundo se está digitalizando a gran velocidad, así que la búsqueda de diferentes técnicas para tratar datos heterogéneos es un desafío para las empresas que buscan sacar al máximo de los avances tecnológicos. Muchas gracias.